y gracias por venir a las charlas que damos todos los primeros martes de cada mes en Astrocantabria. Esta charla estaba dividida en dos partes. Primero, Airambo, mi compañero, os va a dar unas astronoticias pequeñas que ha habido últimamente. ¿De las novedades del último mes? Novedades en cosmología, etc. Y después yo os voy a dar una charla sobre el Starship de SpaceX, sobre todo la última prueba que se ha hecho, que ha sido muy espectacular. ¿De acuerdo? Pues con eso empezamos. Bueno, empezamos. Vamos a empezar con las noticias del último mes. Bueno, ha habido dos lanzamientos importantes el mes de octubre. Uno, el lanzamiento de esta sonda que se ve aquí, que es la sonda ERA. Es una sonda, en realidad no va a visitar un sitio nuevo, de todo. Es un sitio donde ya se ha visitado y además impactado. Es el dúo de asteroides Dimorphos y Didymos, donde en el 2022, en octubre de 2022, una sonda impactora se estrelló contra el asteroide satélite, que tiene unos 300 metros, y alteró su órbita, en una prueba de enseñar las tecnologías para detectar posibles asteroides que van a suponer una amenaza para la Tierra. Bueno, la misión fue totalmente un éxito. Logró, de hecho, la detección de la órbita del asteroide del satélite fue mayor de la prevista, pero quedó una incógnita, y es que saber cómo se ha alterado la estructura y la forma del asteroide impactado. Porque las imágenes que se obtuvieron después de impactos no fueron de demasiada resolución. Entonces, esto es una misión de seguimiento. Se lanzó a mediados de octubre. El próximo año llegará este asteroide y se pondrá en órbita alrededor de los dos asteroides y hará una revisión de antes y después, de cómo estaban los dos asteroides antes del impacto de la sonda anterior y cómo, sobre todo, el satélite asteroide se ha modificado su forma y su estructura como consecuencia del impacto. Eso permitirá obtener información sobre la estructura de este asteroide, de los otros asteroides, y una información útil para posibles misiones de detección de asteroides y prepararse para la posibilidad de que, si alguna vez hay que desviar de la data a un asteroide potencialmente peligroso, sepamos más o menos cómo hacerlo y lo que puede salir mal o bien. Las características que tenemos que fijarnos para decidir una estrategia u otra. ¿Pasa? Esta es la sonda. Esta es una imagen realmente esta es la imagen de la sonda. ¿Pasa? Y ahora vamos a la otra sonda que se ha lanzado en octubre, que es la sonda Europa Clipper. Está bastante más lejos y es mucho más compleja. Es una sonda muy grande, sobre todo por los paneles solares. Los paneles solares desplegados miden 30 metros en total. ¿Y por qué tan grande? Pues porque este va a orbitar Júpiter. Y claro, ahí está lejos del Sol y necesita paneles solares muy grandes para alimentar toda la sonda. Porque la sonda es bastante grande, tiene muchos instrumentos muy pesados, es una sonda compleja. Su misión es orbitar repetidamente acercamientos a la luna Europa y alguna otra los satélites californianos cercanos, para estudiar sobre todo la estructura interior de este satélite Europa, que se tienen pruebas de que hay un océano de agua líquida en su interior, debajo de la corteza de hielo, y estudiar sus características y posibles indicios de habitabilidad del océano interior. No va a poder detectar vida, a no ser eso, es algo por duda, pero va a poder poner datos a lo que se intuye en el momento. Estas son la ruta de trayectorias que va a hacer. No va a poder ser orbitar alrededor de Europa porque los campos de radiación cerca de Júpiter son muy potentes y podría poner en peligro la supervivencia de la sonda. Entonces lo que va a hacer, tiene una órbita muy elíptica que solamente pasa cerca de Júpiter y de la Europa de determinados tramos de la órbita. La mayor parte del tiempo está más lejos para evitar daños excesivos por la radiación de los cinturones de radiación. ¿Pasa? Como veis, va a pasar por todas las longitudes, por el Ecuador, por los polos, por altitudes medias, para ampliar la totalidad del satélite. Esta va a ser las órbitas que va a hacer. Es una órbita más bien, pasa parte de la órbita por Europa y la mayor parte del tiempo está bastante más lejos, bastante más allá de la órbita de Calisto, donde la cantidad de radiación es más tolerable. De vez en cuando, sobre todo antes de entrar a los primeros acercamientos y después, también visitará a unos otros satélites. Pero para visitar los otros satélites está centrada la otra sonda que se lanzó el año pasado, que es la
la sonda Juice, la Juice que es la que se va a centrar sobre todo en explorar los otros satélites, sobre todo Ganímedes, Calisto y Io. Y esta se centra más en Europa. ¿Pasa? Y uno de los instrumentos que tiene, aparte de cámaras muy detalladas, detectores infrarrojos y ultravioleta, detectores de radiación, de partículas de polvo, tiene un radar muy potente que permite estudiar la estructura de la capa de hielo hasta varios decenas de kilómetros de profundidad, para intentar entender el grosor de la capa de hielo, si hay bolsas de agua líquida entre la capa de hielo más superficial. Y si hay suerte, como se sabe por mediciones de Hubble, que en las zonas del Polo Sur hay chorros de vapor de agua intermitente procedentes del océano interno. Si tiene suerte, igual pilla y logra tomar muestras de los materiales pesado y eso le permitiría tomar muestras in situ, aunque sea de forma indirecta, de hacerse una idea de lo que hay dentro del océano subterráneo. Estará un par de años haciendo todas las vueltas, son 27 arrecifes con acercamientos en total, pero probablemente si todo va bien se alargarán, no se sabe cuánto. ¿Pasa? Bueno, nos vamos ahora bastante más lejos. Esto que se ve aquí, que se ve una imagen aquí, es una imagen de una superficie de una estrella. La estrella de Dorados es una gigante roja muy lejana, unos varios cientos de años luz de distancia. Este círculo que se ve amarillo o vacío es la órbita de la Tierra. O sea, el tamaño de esta estrella es algo más grande que la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Es gigantesca. O sea, casi 200 millones de kilómetros de diámetro. Y lo que se ven ahí son burbujas, son manchas solares y burbujas de gas de una ebullición, manchas oscuras y zonas oscuras, que cada una de ellas tiene 15 veces la masa del diámetro de la Tierra, del Sol, de nuestro Sol. O sea, y además se ve como se han tomado diferentes días, se puede ver cómo se va modificando la forma, o sea, cómo va subiendo, bajando, de movimientos. Esto se ha tomado con antenas unidas, uniendo la señal de antenas de radiotelescopios en microondas del ALMA, una red de radiotelescopios en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, en zonas muy altas y muy secas. ¿Pasa? Y ahora hemos puesto mesoplanetas. Aquí lo que vemos es un dibujo de un mesoplaneta descubierto por el método de microlente gravitatoria. Este es un planeta que orbita alrededor de una enana blanca, una estrella muerta, del que queda solo un residuo. Este planeta tiene la masa más o menos de la Tierra y orbita unas 2 unidades astronómicas, 2 veces la distancia de nuestro sistema solar de la Tierra al Sol, son los 300 millones de kilómetros. Y alrededor eso significa que hay planetas que pueden sobrevivir al estallido de la estrella y a su conversión en enana blanca. También se ha descubierto algún tipo de estos planetas alrededor de enanas blancas, pero eran todos gigantes gaseosos. Este es el primer planeta de masa terrestre que se ha descubierto. Y se ha descubierto por método de lente gravitatoria. ¿Pasa? Esto es lo que se ve. Se mide un campo de estrellas y se miden variaciones de brillo de las estrellas. Ahí se ve cuando una estrella pasa por delante del campo donde está la estrella del planeta, se produce un abrillantamiento por el efecto de la gravedad que modifica la trayectoria de la luz. Y hace como una lente que durante un tiempo aumenta el brillo antes de volver a... Y por la curva de luz, la forma en que brilla la luz y el pico de cómo se aumenta la magnitud, se puede determinar la masa del objeto, la masa de la estrella y el planeta que orbita, la distancia del que está el planeta. Nada más, no permite determinar ni la órbita del planeta, ni características, ni si tiene atmósfera, la temperatura, eso no lo puede determinar. Más, una desventaja que tiene es que solamente se puede observar una vez que se pide la alineación y el planeta se vuelve inobservable porque está muy lejos, está a 20.000 años de distancia. ¿Pasa? Y ahora nos vamos bastante más cerca. Un exoplaneta descubierto alrededor de la estrella de Bauman, una de las estrellas más cercanas y más famosas de las cercanas, una enana roja que está apenas unos 6 y pico años luz de distancia, una de las estrellas más cercanas a nosotros. Pues bien, está descubierto en él un planeta muy cercano a su estrella, con una órbita de apenas 3,15 días, muy cerca de la estrella. Luego la enana es una estrella muy débil. La temperatura de su superficie es solo de 125 grados centígrados. Pero probablemente no tiene vida y probablemente tampoco tenga atmósfera porque es muy pequeño. Es uno de los planetas más pequeños descubiertos hasta ahora. Se ha descubierto por el vaporeo gravitatorio, el método de la velocidad radial.
y tiene una masa de la mitad de la de Venus, o sea, algo más pequeño que Marte. Es uno de los planetas más pequeños descubiertos fuera del sistema solar. Y probablemente está tan cerca de la estrella y siendo tan pequeño, probablemente si tiene atmósfera será muy tenue y probablemente no tenga ninguna atmósfera, o muy tenue, como la de Marte o aún más débil. Pero eso habrá que esperar para comprobarlo. Porque este no tiene eclipses, o sea, este no eclipsa la estrella, solamente se ha descubierto por el bomboleo de la estrella, por la gravedad, pero no pasa por delante de la estrella, o sea, no tiene parásitos. ¿El dibujo, más o menos? Y ahora nos vamos a unas noticias sobre la composición de un planeta. Este es un planeta, un gigante gaseoso, un Júpiter caliente, un planeta como Júpiter, pero que está muy cerca de su estrella, está muy caliente. Lo que ha medido en este planeta ha detectado dióxido de carbono en este planeta. Bueno, y también monóxido de carbono. La proporción de monóxido de carbono y dióxido de carbono da pistas sobre la cantidad de carbono y los procesos de formación del gigante gaseoso. Bueno, de hecho, ya el telescopio Webb ya está empezando a acumular un catálogo de espectros detallados de planetas extrasolares. Bueno, y ahora nos vamos un poco más lejos, mucho más lejos. Esto que se ve aquí es un chorro extragaláctico. Pero este chorro es el más grande conocido hasta ahora. Es un quasar, es una galaxia con un agujero negro supermasivo que traga materia a todo meter y expulsa parte del material fuera. Lo que tiene de novedad este chorro es el tamaño que tiene. El quasar este está a 6.300 millones de años luz de distancia, o sea, más o menos la mitad de la edad del universo. Y el chorro tiene 23 millones de años luz de distancia, o sea, 130 veces el tamaño de la galaxia central donde está el quasar. O sea, es el chorro, los chorros de extragalácticos más grandes con diferencia de conocidos hasta ahora. Es una bestia. Aquí se ve después un dibujo de cómo es la estructura quasar. Aquí se ve una estructura. Y una última noticia, con los datos del telescopio Webb, ha detectado en la superficie de Caronte, el satélite de Plutón, ha detectado hielo de dióxido de carbono y peróxido de hidrógeno, que es peróxido de carbono es un compuesto de oxígeno, pero muy reactivo. Eso probablemente se ha producido por la radiación del Sol y las partículas de rayos cósmicos con el hielo de la superficie, del hielo de la superficie. Y ahora dejo aquí hablando de cohetes. Bueno, gracias, Irampo. No sé si me oís todos bien o uso el micrófono, lo que prefiráis. Bueno, el mes pasado hubo un vuelo de prueba de una nave espacial que se llama Starship, que yo creo que marcó un hito en ciertas cosas, como veremos. Entonces os voy a intentar explicar un poco lo que pasó, pero voy a dar antes algo de contexto para los que no sepáis qué es esto, por eso de qué estoy hablando. Bueno, lo primero, voy a hablar un poco de la terminología que voy a usar, que va a ser muy sencilla, pero voy a usar esta palabra, que es lanzador. Un lanzador no es más que un cohete destinado a lanzar un vehículo al espacio, lo que es sencillo. Y después las fases o etapas de un cohete. Los cohetes orbitales que llevan cosas a órbita o fuera de la Tierra tienen fases, partes. Cada parte tiene sus motores, tiene su depósito de combustible, es decir, básicamente es un cohete completo. Inicialmente, cuando despegan, todas las fases están unidas. Entonces, el cohete asciende y cuando se agota el combustible de esta primera fase, se desprende y se encienden los motores de la siguiente, y así sucesivamente. ¿Para qué se hace esto? Esto lo que hace es deshacerse todo este peso muerto, que es combustible vacío y motores, que pesa bastante. Por lo tanto, cuesta mucha menos energía seguir subiendo el cohete. Hasta ahora, todos los cohetes que han ido a órbita han sido cohetes con fases. No existe ningún cohete de una sola fase que ya haya conseguido alcanzar la órbita. No sabemos fabricarlo. Y bueno, y voy a hablar también de órbita baja. La órbita baja no es más que una órbita alrededor de la Tierra que está a menos de 1.500 kilómetros de altura respecto a la superficie de la Tierra. Nada más que eso. Ya hay más terminología. Bueno, este lanzador Starship es de una empresa que se llama SpaceX. Entonces vamos a hablar un poco de qué es SpaceX.
SpaceX es una empresa fundada en 2002, una empresa americana, por este individuo, Elon Musk. Cuando empecé a hablar de estas cosas hace unos años, nadie le conocía, ahora es bastante conocido y bastante polémico este personaje. Por precios, creo, SpaceX. Y desde entonces ha transformado en un verdadero referente en la industria espacial a nivel mundial. Lo que representa actualmente la astronáutica mundial es increíble. Lo voy a contar un poco. La principal razón del éxito actual de SpaceX es este lanzador, que se llama Falcon 9. El 9 es porque tiene 9 motores en la primera fase y Falcon porque le gustaba la guerra de galaxias y es la nave Han Solo. Bueno, es el lanzador más utilizado del mundo, tanto si lo medimos por el número de vuelos como por la cantidad de kilogramos que ha puesto en órbita. Con diferencia, como veremos ahora. Y no solo es el más usado, es el más económico. El precio de un cohete se dice que es económico, valorando cuánto cuesta colocar un kilogramo en órbita. Y esto es tremendamente importante. Todos los cohetes que existen actualmente, excepto este, solo son de un solo uso. Imaginaros que tenemos un avión nuevo, un recién comprado, nos montamos y nos vamos a Nueva York, aterriza el avión y lo tiramos a la basura. Básicamente es lo que se hace con los cohetes. Los cohetes solo se usan una vez y cuestan más normalmente que ese avión. Así que no nos extraña que los precios de llevar algo al espacio sean astronómicos. Bueno, pero lo que ha hecho SpaceX es, esa es la primera fase del cohete, y esta parte de aquí se recupera. Vuelve a la Tierra, aterriza y se vuelve a usar. Y aparte, también es el lanzador más fiable que ha existido nunca. Ha logrado un récord de 335 vuelos seguidos sin fallos. El récord actual era de una nave rusa, era la Unión Soviética, que tenía 100, la Soyuz, que tenía 105, creo que era 105, 106 vuelos. Pero bueno, ese récord curiosamente se ha roto este mismo año, que el 11 de julio hubo un fallo en un Falcon 9 que no consiguió colocar un satélite. Desde entonces han vuelto a lanzar 30 y tantos veces más. Una cosa que me gusta de SpaceX es que transmite en directo por internet todos los lanzamientos. Entonces, esto es un vídeo, que vamos a ver ahora, que es un lanzamiento de un Falcon 9. En concreto, es cuando está regresando a la Tierra la primera fase. Vamos a ver cómo lo hace. Fijaros, aquí a la izquierda es una cámara montada en la primera fase mirando hacia abajo. Esas rejillas que veis aquí, veréis que se mueven. Y lo que hacen es dirigir aerodinámicamente el cohete para que vaya al sitio correcto de aterrizaje. También tienen chorros de gas para eso. Y esto es cómo se ve desde fuera. Es una cámara montada fuera. Vamos a verlo. Cómo se mueven. Incredible views from first stage, coming down. Stage one, land deploy. Bueno, a veces es difícil entender el tamaño de estos cohetes. No tenemos una referencia. Esto es como un edificio de unas 15 plantas. Para que os hagáis una idea. También aterrizan no solo en tierra, sino también unas barcazas sin tripulación que aterrizan directamente en ellas. Bueno, vamos a ver lo que representa SpaceX ahora en el mercado mundial de la astronáutica. Estos son lanzamientos orbitales del año pasado. Fijaros que SpaceX tiene casi la mitad de todos los lanzamientos que se han hecho en el mundo. Pero estamos hablando del resto del mundo, de Rusia, de China, del resto de Estados Unidos, que fijaros que comparando SpaceX no ha lanzado casi nada, y otros cohetes que por ahí. En 2023 hizo 98 lanzamientos. Este año va a 106, que no lo ha actualizado, ya va a 109. Hoy mismo ha lanzado 2. Es decir, esto hay que andar actualizándolo continuamente. Y posiblemente acabe en el año con unos 130. Yo creo que este año va a tener más del 50% de todos los lanzamientos, más con margen. Pero yo creo que hay otra forma de medirlo que es quizá más justa. Porque hay cohetes muy pequeños que llevan muy poca carga, que llevan cientos de kilos, y este lleva 15, 18, hasta 18 toneladas. Entonces vamos a ver la masa en kilogramos enviada a órbita por todo el mundo. SpaceX
han puesto en órbita el año pasado el 80% de todo lo que se ha enviado al espacio. Y este año será más. Y estamos hablando de una compañía privada. Bueno, SpaceX no tiene solo el Falcon 9, tiene este cohete que es el Falcon Heavy, que es el cohete comercial más potente que hay ahora en operación. Y bueno, básicamente son 3 primeras fases de Falcon 9 puestas juntas y la segunda fase es la misma que un Falcon 9. La segunda fase se pierde, tanto el Falcon 9 como el Heavy. Aquí veis aterrizando las dos fases laterales. Esto es espectacular, viendo aterrizar los cohetes simultáneamente. Otra cosa que tienen es esto, las cápsulas Dragón, que sirven para enviar personas o carga, en principio a la estación internacional o órbita. SpaceX también es la entidad que más astronautas ha llevado al espacio el año pasado. Y también tienen esto que se llama Starlink. ¿Qué es Starlink? Starlink es una constelación de satélites, es decir, muchos satélites, pero muchos, que están en órbita baja, están a unos 400 kilómetros de altura, y proporcionan acceso a Internet en cualquier lugar del mundo. Además, con unas características similares a banda ancha, a una fibra óptica. Por ejemplo, esto, yo si ahora tengo una casa en un pueblo, en un medio rural, que resulta que Internet es muy malo allí, yo puedo contratar esto hoy, aquí en España. Y cuesta unos 60 euros al mes, una enterita, y ya está. Pues está usted. Y tenéis Internet a toda velocidad. Para lograr esto han lanzado ya más de 6.000 satélites. Cuando esto se concibió, pues nadie se lo creía. Decía, no se pueden lanzar los satélites, es demasiado caro, demasiado complicado, demasiado lanzamiento. Bueno, pues lo han hecho ya y piensan lanzar más del doble de esto. Y se ha convertido en la entidad que posee más satélites. Pero más de la mitad de todos los satélites en operación de la humanidad son de SpaceX. Son de estos Starlink. Bueno, ya tiene unos 4 millones de clientes. Y todo esto hubiera sido total y completamente imposible si no hubiera conseguido reducir los costos de lanzamiento y reutilizar, en este caso, la primera fase del Falcon 9. Porque eso permite que los costos sean más bajos y además que la cadencia, es decir, poder hacer muchos lanzamientos al año, porque no tienen que construir muchas primeras fases. Reutilizan una vez y otra. De hecho, hay alguna que se ha reutilizado hasta 23 veces. Bueno, llegamos aquí acabo de hablar de SpaceX, excepto de cuál es su objetivo. Es decir, pues ganar dinero. Pues no lo es, por raro que parezca. Su objetivo realmente es este. Y hablan en serio. Es decir, cuando alguien da en SpaceX le dicen esto es lo que hacemos. Elon Musk, el fundador de SpaceX, cree que si le pasa algo a la Tierra, o sea por nuestra culpa o por motivos naturales, pensemos en los dinosaurios, pues evidentemente nuestra civilización podría desaparecer, incluso nuestra especie. Y él cree que eso es menos probable si estamos en más de un sitio. Por lo tanto, el objetivo de SpaceX es colonizar con humanos otras partes del sistema solar. Y muchas cosas que hace la compañía no tienen sentido sin pensar en esto. El primer destino, ellos creen que es el más lógico, es Marte. Entonces, el objetivo es posibilitar la colonización de Marte. Bueno, pero con un Falcon 9 o el Falcon Heavy no vamos a hacerlo. Por lo tanto, necesitan otro lanzador diferente, que es este, que es el que estamos hablando ahora, que se llama Starship. Vamos a ver un poco la introducción de lo que es el Starship, pequeña. Esta charla va a ser un poco sobre las pruebas, más que sobre la nave en sí. Y de hecho tendremos otras charlas que hemos tenido ya, las haremos el próximo año, en que hablaremos ya un poco de lo que es la arquitectura de Starship y cómo iría a Marte y todo ese tipo de cosas. Desde un principio no voy a hablar. Bueno, ¿qué es el Starship? Es muy simple. Es el cohete más grande y potente jamás construido. Este Starship es una persona. El más potente hasta ahora y que ha tenido éxito
éxito fue el cohete que nos llevó a la Luna, el Saturno V. Este es más del doble de potente, posiblemente llega a ser el triple de potente que un Saturno V. Y esto es importantísimo. Esto ha sido un poco como el santo grial de la astronáutica. Tiene como objetivo que sea totalmente reutilizable. Ya no es la primera fase como el Falcon 9, sino entero. Y además no solo reutilizable, sino que tiene que ser la reutilización sea rápida y completa. Es decir, que lo usemos como usamos a un avión. Que vamos al espacio, regresa y poco después vuelve a despegar. Eso es lo que pretende. Y además está diseñado para ser producido de forma masiva. Están haciendo fábricas que van a producir cientos de estas naves al año. Y son reutilizables. No tendría ningún sentido hacerlas si se van a limitar a poner cosas en órbita. Tiene sentido si las van a enviar a Marte. Y además a bajo costo. Es decir, por raro que parezca, esta nave va a ser más barata de producir que esta. Y básicamente pretende reducir el costo de vuelos espaciales a menos de una centésima parte de lo que cuesta actualmente. Esto nos abre un montón de posibilidades, aparte de lo de Marte. Lo que podemos empezar a plantearnos hacer si los costos bajan tanto. Minería o yo qué sé, o poner estaciones espaciales, telescopios, lo que sea. Bueno, aquí tenemos el mide unos 120 metros de altura. Aquí podemos comparar con la Giralda, podría salir volando. Fijar una persona aquí. Es un artefacto enorme. Y estos 120 metros quieren convertirlo en 150. Ya tienen prevista la versión 3 de Starship que llaman, que va a medir más todavía. Bueno, es un cohete en dos fases. La primera fase la llaman Super Heavy. Aquí la tenéis. Esta parte es el Super Heavy. La primera fase. Este vuelve a la Tierra de una forma muy similar a la que hemos visto en el vídeo de antes. Tiene estas rejillas que se mueven y le van orientando para que se dirija al sitio donde quiera aterrizar, y además tiene chorros de gas. Y está equipado con 33 motores. Es una verdadera locura. Es que no cabe más. Básicamente. Estos motores tienen unos, para que las medidas, es capaz de levantar unas 7.000 toneladas de empuje al despegue. Es una verdadera barbaridad. Bueno, y vimos cómo aterrizaba el Falcon 9. El Falcon 9 aterrizaba, sacaba unas patas y se posaba. Pues ellos pretenden, en su animación, que aterrice así, en la primera fase del Starship. Es decir, lo que quiere es cogerla en el aire, con unos brazos mecánicos. Cuando SpaceX mostró este vídeo hace unos 2 años, la verdad es que la gente dijo, no están locos. Simple y llanamente. Pensar que esto es como un edificio de 25 pisos. Si la escala aquí es complicado, pero al menos a mí me resulta muy complicado. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué se complican tanto la vida? Evitan colocar patas de aterrizaje en la nave. Las patas suponen complejidad, tanto para fabricarlas, y pesan, los mecanismos y las patas, etc. Y eso es carga útil que pierdes. Entonces, en astronáutica es importantísimo cada kilo. Por lo tanto, si quitamos las patas, pues ya no tenemos que llevarlas. Y además, con una nave tan grande, unas patas tendrían que ser muy grandes y muy resistentes para soportar el peso de un bicho como ese. Y claro, y complican bastante la torre, evidentemente, pero la torre no despega y se hace una vez, no cada vez que fabrica. Bueno, y ahora vamos a hablar de la segunda fase. La segunda fase se llama Starship, igual que la nave completa, que son ganas de fastidiar. Bueno, en este caso tiene 3 motores, posiblemente un lado amplía a 9. Y en principio hay 3 versiones, una de carga,
para llevar satélites o lo que sea, otra para transporte de personas, para llevar astronáutica, y otra para repostaje en órbita. Esto es muy importante porque el Starship no puede salir de órbita terrestre, por ejemplo, para ir a Marte o a la Luna sin que lo reposten en órbita. Y la capacidad, más de 100 toneladas, posiblemente más de 200. Bueno, hemos visto antes cómo vuelve a la Tierra en la primera fase, pero reutilizar una segunda fase es mucho más complicado. El problema es que en la segunda fase de un cohete, una fase orbital, está en órbita a unas velocidades de más de 28.000 kilómetros por hora. Y lo que tenemos que conseguir es que reentre sin gastar combustible apenas, que nos frene la atmósfera. Pero claro, como podéis suponer, si yo entro a 28.000 kilómetros por hora, la atmósfera se comprime y por el rozamiento y la compresión se forma plasma y un gran calor de llegar a los 2000 grados centígrados. Y esto pues destrozaría la nave. Está hecha de acero inoxidable y un acero inoxidable se funde a esas temperaturas. Entonces, ¿cómo hace la entrada? Bueno, en la parte de aquí, porque siempre se puede perpendicular a la trayectoria, tienen un escudo térmico, que son estas losetas que están hechas de un material cerámico que recubren toda la parte de abajo. Que eso tiene que proteger la nave del calor. Además tiene estas aletas. No son alas, son aletas, es decir, no generan sustentación. Lo que hacen es ofrecer más resistencia al aire para que se frene más con la nave y pueda ir perdiendo la velocidad. Es decir, esto no tiene ni perfil ala ni tiene nada. Son como aerofrenos casi. Y se mueven, son bisagras, se mueven así de un lado para otro y con eso dirigen la nave hacia el lugar de aterrizaje. Esto es parecido a lo que hace un paracaidista en caída libre que usa los brazos y los pies para orientarse. Es exactamente lo mismo. Bueno, y vamos a ver cómo reentra. Inicialmente le tenemos pues aquí 30.000 km por hora, que sería la velocidad si viene de la Luna o de Marte. Vale. Entonces va avanzando perpendicular a la trayectoria y aquí está el vuelo hipersónico. El vuelo hipersónico es más de 6.000 km por hora aproximadamente. Y son los 15 minutos en vuelo hipersónico. Al cabo de 15 minutos, pues ya está en vuelo supersónico. Es decir, ya está entre 1.400 y 6.000 km por hora, menos de 6.000. Pero en este caso ya estamos más bajos. Estamos ya sobre 100 km de altura y ya hay aire más denso. Entonces, ahí la nave es el momento en que más sufre desde el punto de vista aerodinámico. Cuanto más densa es la atmósfera, evidentemente más sufre. Bueno, y aquí hace una cosa bastante curiosa. Cuando ya está encima del sitio que va a aterrizar, estamos a unos 25 kilómetros de altura todavía, se pone totalmente horizontal, así, y cae a plomo. Es decir, nunca una aeronave ha volado de esa forma. Normalmente avanza. Esta cae, es por caída a plomo directamente. Va cayendo a plomo y cuando quedan unos 15 segundos para que se la peguen, en ese momento enciende los motores, se pone vertical y aterriza. No quiero pensar ser un astronauta aquí en esta nave. Bueno, a ver qué pasa. Tener vertical un 1.500 kilómetros de altura. Y aquí lo que comentamos, en este momento enciende los motores, fijaros que aquí está ya a 300 km por hora y no ha encendido los motores en todo esto. Es decir, hemos pasado de 30.000 a 300 kilómetros simplemente haciendo que la atmósfera trabaje para nosotros y nos frene. Pero al aterrizar sí que hace. Entendemos un momento. Bueno, pues ahora ya he hablado un poco de Starship y ahora vamos a ver cómo desarrollan esta nave y las pruebas que están haciendo. Bien, SpaceX usa un método muy poco habitual en la industria astronáutica, que se dedican a construir prototipos que hacen vuelos de prueba, que son experimentos. No son las naves terminadas ni mucho menos. Son prototipos y no es un producto terminado, como acabo de decir. Y el objetivo de esta prueba es aprender. Obtener información para el siguiente vuelo. Y el siguiente vuelo, con lo que han aprendido de esta prueba, lo modifican para que sea mejor y tengan menos problemas y vuelvan a hacer lo mismo. Es un desarrollo iterativo.
Y mientras se cumpla dicho objetivo, la destrucción del prototipo no es un problema. Lo importante es cumplir el objetivo, que es aprender. Yo a veces he visto en prensa generalista, pues se ha vuelto a estrellar el Starship por otro fracaso de SpaceX. No es cierto, es que trabajan así. Evidentemente, una vez que ya no sea prototipo, eso no se puede permitir, eso es durante el desarrollo. Así también aprendieron, hicieron el tema de cómo aterrizaba la primera fase del Falcon 9. O sea, pegaron un movimiento de veces. Hay un vídeo que dice cómo aterrizar una primera fase espacial en YouTube, que lo hizo el propio SpaceX, y veis un montón de explosiones y de fallos. De hecho, dicen un poco este dicho: si nada falla, no estás innovando lo suficiente. Hay que llevar cosas al extremo para aprender. Mejor fallar pronto. Bueno, vamos a empezar con el desarrollo. Esto en Boca Chica, Texas, es donde tienen el espacio puerto y la fábrica donde fabrican esta nave. Es un espacio puerto privado de SpaceX. A finales de 2018, me parece que en 2019, la gente que estaba allí es que no había nada construido. Vieron que construir una tienda y construían esto. Y dijeron: mira, está construido lo que parece un depósito de agua. Bueno, que es un depósito de agua. Bueno, pues ese depósito, 6 meses después empezó a volar. Esto era su primer prototipo. Que el que están es aprendiendo a probar el motor Raptor, que es totalmente un desarrollo totalmente nuevo, y a trabajar con metano, que es el combustible con el que funciona este cohete. Bueno, siguieron con las pruebas. En febrero de 2020 hice una prueba de presión sobre un prototipo que estalló. Aquí otra prueba de presión que también se fue a la porra. Aquí también. Aquí ya habían pasado todas las pruebas de presión y ya empezaron a trabajar con combustible. Y entonces la explosión fue bastante mayor. Que aquí realmente no fue un fallo de la nave, fue un fallo de instalaciones de tierra que también la estaban diseñando en ese momento. Llegamos a agosto de 2020 y ya despega este prototipo. Esto ya es la mitad que tiene los depósitos de la segunda fase. Igual ya despegó. ¿Os acordáis cuando estamos hablando de esta maniobra que se ponía horizontal y caía? Eso no se ha hecho nunca y había que probarlo. Entonces, en diciembre de 2020, con el prototipo SSN8 pretenden hacer esa prueba. Este prototipo lo que va a hacer es subir a 15 kilómetros de altura, apagar los motores, ponerse horizontal, caer totalmente a plomo y en el último momento encender los motores y aterrizar verticalmente. Vamos a ver eso. Bueno, despegó perfectamente, ascendió perfectamente hasta unos 15 kilómetros de altura. Y ahí se va a poner horizontal. Y os acordáis que con estas aletas querían dirigirlo también. Fijaros, esto es enorme cayendo. Hacia abajo. Bueno, esta prueba fue un éxito. ¿Por qué fue un éxito? Porque demostró que el sistema ese que querían de dirigir aerodinámicamente y caer a plomo funcionaba. Evidentemente había un pequeño detalle al final que no aterrizaba y tenían que corregir. Acertaba demasiado duramente. Bueno, entonces se pusieron a ello. En febrero de 2021 hizo alguien lo mismo, fue a los 15 kilómetros y después del aterrizaje pues no salió bien. En marzo, más de lo mismo. En marzo también tenían otro prototipo, eso fue muy raro porque volaron bajo niebla, no lo veíamos, y estalló en el aire cuando encendió los motores de aterrizaje. Fijaros aquí cayendo trozos de cohete. Y en mayo de 2021 aterrizó. Y
y ya han aprendido cómo hacerlo. Ya no volvieron a hacer ninguna prueba. Bueno, y ahora ya vamos 2 años después, prácticamente. Estamos el año pasado. Y por primera vez ya tienen construido un prototipo completo. Es decir, con la primera fase, la segunda fase, construyeron la torre de lanzamiento, las elevaciones, todo. Por motivo de seguridad no daría una vuelta completa a la Tierra. La idea de la prueba es la siguiente. Es decir, en la segunda fase, cuando llega a órbita, en vez de llegar a coger velocidad orbital, cogería un poco menos. Entonces, al coger un poco menos significa que de forma natural va dando la vuelta a la Tierra y vuelve a reentrar pues, miles de kilómetros después. Pero no da una vuelta completa. ¿Por qué hacen esto? Porque, aunque falle todo, que la nave reentre en un sitio controlado, que es el mar, el Océano Pacífico, cerca de Hawái. Hasta que no puedan demostrar que es seguro, no van a dejar de volar, por ejemplo, por encima de Estados Unidos, porque puede caer el tránsito, que es muy, muy grande. El Super Heavy, que es la primera fase, la que haría es volver e intentar aterrizar en el mar como si estuviera en la torre. No van a arriesgar la torre el primer vuelo. Y si todo va bien, pues caería en el mar y se destruiría el mar. Y la segunda fase amerizaría lo mismo, pero cerca de Hawái. Es decir, haría como si hubiera también la torre para cogerla, pero no hay torre, está en la otra. Vamos a ver aquí como un esquema. Starbase es como se llama el sitio donde despega. Aquí se divide la primera fase y aterriza el agua. Vuelve hacia la base y aterriza el agua. La segunda fase da una órbita parcial. Recorre mucho kilómetros y en principio caería cerca de Hawái. Esto evidentemente saliera, pues, si hubiera salido todo bien. Vamos a ver ahora el lanzamiento. Esto es un resumen de 3 o 4 minutos del lanzamiento a lo que pasó. Una nave de 130 metros o 120 metros haciendo un looping, pero es lo que estaba haciendo, que además sorprendentemente no se partió en ese momento. Estructuralmente es duro. Bueno, ¿qué salió bien? Despegó. Que realmente era la principal preocupación, el principal objetivo de SpaceX en este vuelo, era despegar. Claro, esto lleva 5.000 litros de combustible. Si estalla en la base, podéis imaginar lo que pasa. Retrasa el programa un montón de tiempo porque se quedan sin base hasta que reconstruyen. Pero lo más importante es que despegara. Y eso lo hizo. Y de hecho, mantuvo la trayectoria en unos minutos, alcanzó 40 kilómetros de altura, tenía que haber alcanzado mucho más, pero bueno. Y velocidad de 2.000 kilómetros por hora, tenía que haber ido mucho más rápido. Y se acabó. No hizo nada más bien. ¿Qué salió mal? Un montón de cosas. Y sobre todo esta, que sí que es preocupante. Esa es la base de la base de lanzamiento. Los gases de los motores a alta velocidad impactaron sobre aquí había un hormigón especial que teóricamente tenía que aguantarlo, pero no aguantó y montaron un cráter. Pero claro, ¿eso qué provocó? Que de repente todo tipo de rocas, de polvo, de todo salía volando. De hecho, se cree que algunos impactaron en el propio cohete.
Fijaos el despegue, todo esto no es el humo del cohete. Esto es hormigón, rocas, arena y de todo, parece un volcán. Fijaos una cámara montada cerca del despegue. Esta cámara no sobrevivió, pero la tarjeta de memoria sí. Por eso está cogiendo la imagen. Bueno, y después los motores, fijaros, esto parece una lámpara LED. Y se ha apagado este. Esto de aquí es un incendio, esto aquí estalló todo el sistema hidráulico de dirección. Estos que veis aquí son incendios dentro del cohete. Es decir, lo que es impresionante es que siguiera subiendo. Y por supuesto no llegó ni a separación de fases ni a nada. Bueno, el primer problema a solucionar sobre todo era el tema de que no les destrozara la base. Porque ellos pueden construir nuevos cohetes, pero nuevas bases es mucho más complicado. Entonces eso retrasaría mucho el programa. Ellos diseñaron esto, que realmente ya estaba diseñado, ya sospechaban que podía no funcionar el primer método, que es un sándwich con dos placas de acero, y la placa de acero superior está agujereada. Entonces meten agua a presión y es como una ducha hacia arriba. Entonces ese agua refrigera el acero este y no se funde por el calor del motor. Y en solo 3 meses lo construyeron y lo probaron. Y funcionó, y bueno, funciona perfectamente. Veremos si funciona después del despegue. Si estás ahí, te pegas una ducha que queda limpio. Bueno, entonces estamos en noviembre de 2023. Estamos en finales del año pasado. Va a intentar hacer lo mismo que el primer vuelo. Bueno, esta vez todos los motores funcionaron, ya saben cómo hacerlo. Yo pienso que en gran parte se dañaron el primero por el tema de las rocas, etc. Funcionaron todos y despegaron perfectamente. No hubo ningún incendio ni nada. Eso es como quedó el primer vuelo. Os acordáis la base y esto es como quedó el segundo. Es decir, funcionó la solución que habían hecho de la ducha al revés. Y también funcionó la separación de fases. Stage separation. Bueno, y después de separarse, un poco después, tiene que encenderse para volver hacia lo de la base, pues pasó esto. Me parece una nebulosa, ¿no? Es una nebulosa supernova. Una mini explosión de supernova. Sí, igualita, sí. Bueno, y ahora tenemos la segunda fase que se había separado y que tenía que ir al espacio. Vamos a ver qué fue de ella. Llegó al espacio y alcanzó 22.000 km por hora. Es una velocidad ya cercana a orbital. Yo creo que quería alcanzar los 25.000 así aproximadamente. Pero explotó justo después, justo antes de que se apagaran los motores. Eso ya estaba muy lejos y no hemos visto, no podemos ver la explosión ni nada, porque estaba ya en el espacio, a unos 150 kilómetros de altura. Bueno, ya estamos en este año, en marzo. Vamos a intentarlo otra vez. El perfil de vuelo es lo mismo. Primero, despegó sin problemas. Parece ser que más o menos ya controlan eso. La separación de fases fue perfecta. La primera fase se dirigió al sitio de aterrizaje, no explotó en una nebulosa como antes. Y vamos a ver qué pasó después. Aquí esto es ya la primera fase intentando aterrizar en ella. Boosters velocity, and then just the 3 in the center for splashdown. Let's see if that'll work. We're getting a few engines. Bueno, habéis visto que empezó a oscilar. Ahí tuvieron un problema de control. Entonces, al oscilar, el combustible empieza de un sitio para otro y al encender los motores explotaron. No
no funcionara así. Pero ya estaban muy cerca del agua. Bueno, poco a poco se acercan. Y vamos a ver la segunda fase, que iba al espacio. Bueno, pues lo alcanzó. Entró en órbita. Y entonces, después de entrar en órbita, lo que tiene que hacer, o casi órbita, vamos, porque dijimos que estaba antes, tiene que hacerse empezar después la reentrada sobre Hawái. Y empezó la reentrada. Fijaros que hablábamos del plasma que se iba a formar, que está hasta 2000 grados de temperatura. Eso es una imagen, unos vídeos inéditos. Si el plasma tiene unas características, son átomos ionizados y electrones libres, y entonces es conductor. Y entonces no deja pasar las ondas de radio. Por lo tanto, una nave cuando reentra, las transmisiones se cortan. Sin embargo, aquí no está ocurriendo. De hecho, eso lo veis mucho en las películas, cuando regresan de la Luna, los astronautas, de repente se corta la transmisión y hay momentos muy tensos a ver si vuelven a recuperarse a cabo unos minutos. ¿Esto cómo fue posible? Un hecho inédito y hecho posible gracias a Starlink. ¿Os acordáis de Starlink? Aquellos satélites que estaban sobrevolando y al tamaño de la nave. Fijaos que esta nave es gigantesca. Entonces, el plasma se forma aquí, pero es tan grande la nave que aquí no llega. Y aquí arriba hay antenas Starlink, que se comunican con los satélites de SpaceX. Entonces esto permite que toda la reentrada se pueda transmitir en directo, y no se corta la comunicación en ningún momento. Y además con un ancho de banda increíble. Pueden meter 4 o 5 vídeos, con la telemetría que quieran, etc. Bueno, pero había un problema. La orientación del vehículo es muy importante. Tiene que ser perpendicular a la trayectoria, tiene que ir así, más o menos. Empezó a dar vueltas sobre sí mismo. Al dar vueltas sobre sí mismo, esto se expuso a las altas temperaturas y esto no tiene protección térmica y se funde. Y la nave se cayó. Pero bueno, yo me quedé impresionado cuando vi esto en directo. Bueno, ya estamos en junio. Nos acercamos. Cuarto vuelo de prueba. Despegó sin problemas, la separación sin problemas, la primera fase del sitio de aterrizaje sin problemas, y vamos a ver qué pasó. La última vez recordamos que empezó a oscilar y estalló en el aire. Vamos a ver qué pasó. Bueno, pues lo consiguieron. Y además habéis visto que había imágenes desde fuera, porque había unas boyas con cámaras. Por lo tanto, aterrizó en el sitio exacto. Después dijo SpaceX que había sido increíblemente preciso. Se había quedado colgado en el aire, como subiera la torre ahí, y después ya se pegó contra el mar. Pero funcionó muy bien. Tan bien que anunciaron que en el siguiente vuelo iban a intentar aterrizar en la torre. Bueno, ahora estamos en otro. El otro llegó al espacio y empezó la reentrada. Y esta vez ya no tuvo problemas de orientación. Iba orientado correctamente. Starship is passing through 100 kilometers altitude, good altitude for entry. Vehicle is passing through 85 kilometers altitude, flaps have control of the vehicle. Vehicle is approaching maximum entry dynamic pressure. External temperatures are dropping. Starship is in landing mode. Starship landing mode shutdown. Bueno, hemos visto. La reentrada tarda unos 20 minutos. Estamos resumiendo unos pocos segundos. Sobrevivió a la reentrada, pero algunas de las aletas empezaron a sufrir daños. He visto que empezaban a desintegrarse, algunas de ellas. Pero a pesar de ello, consiguió hacer la maniobra de ponerse recto, de caer, de ponerse vertical y caer en el mar. Lo consiguieron. Al final,
El problema es que estaban desprendiéndose trozos y la cámara quedó como borronada y no se ve gran cosa. Entonces ahora voy a enseñaros una animación de cómo hubiera sido si la cámara podíamos haberlo visto bien. Start up the Starship. All right, good news there. Bueno, pues no quedó mucho la aleta, pero hizo su trabajo. Ahora, evidentemente no del todo bien, porque aterrizó a bastantes kilómetros de donde debería, porque ya no pudo dirigirlo correctamente. Pero fue un éxito en que habían conseguido que la nave llegara prácticamente intacta al mar. Y fijaros que también en la primera fase había llegado prácticamente intacta al mar. Yo creo que es la primera vez en la historia que casi se recupera un vehículo espacial completo. Nunca había pasado nada parecido. Casi. Todavía falta. Aún necesita siempre por el cámara. Bueno, ¿qué salió bien? Casi todo. Despegó sin problemas, separación, aterrizó en el agua, suavemente, y además con precisión. Alcanzó la órbita, la entrada funcionó y aterrizó suavemente en el agua. ¿Qué salió mal? Bueno, uno de los motores falló. Esto no es realmente demasiado importante, porque una de las ventajas de tener una nave con tantos motores, 33, es que si uno falla, los otros lo que hacen es subir un poco la potencia. Entonces pueden fallar hasta 3 motores sin que haya problemas. Otro de los motores, curiosamente, aquí, en el aterrizaje un motor explotó. Fijaros aquí la explosión que había. Curiosamente eso no afectó para nada al aterrizaje. Y bueno, que los daños todos visto en la reentrada que hizo que aterrizara a 8 kilómetros de donde debería ser. Bueno, y ahora vamos a lo que era Charleston, que era sobre el 5.º vuelo de prueba, que ha sido el 13 de octubre, hace el mes pasado. La gran novedad: aterrizar la primera fase en la Torre de Lanzamiento. Van a intentarlo. En principio, yo supongo que con tal que no estuviera aquí en la torre, se daban por satisfechos. Bueno, el gesto igual, entrar a segunda fase y aterrizaje en el mar, y esta vez a ver si conseguían solucionar el problema de los daños térmicos. Hicieron mejoras en el escudo térmico para ello. Bueno, cuando vemos los vídeos, estos veis que aquí tiene una parte aquí abajo que es la telemetría. La telemetría es los datos que transmite el cohete. Entonces tenemos la parte izquierda, que os fijéis, está los datos de la primera fase y la parte derecha la segunda fase. Y aquí podéis ver la velocidad, la altitud, la orientación, se ve como se va de un lado a otro. Y estos son los niveles de combustible, de oxígeno y de metano, en ambas fases. Y aquí está un esquema de los motores y qué motores han encendido. Y el tiempo de vuelo. Bueno, es que es interesante. Ahora vamos a ver el vídeo del lanzamiento de la prueba 5. Best words you could possibly hear 20 seconds away from liftoff. T-minus 5, 4, 3, 2, 1. We have liftoff. Vehicle pitching downrange. Booster effort and pressure nominal. Seconds into the flight, the Rumble's just starting to reach us here at launch control. Booster shift, avionics balance, minus 3 nominal. 33 Raptor engines. Max Q. Now pass through the maximum aerodynamic
still see it up behind me. That is one of the most gorgeous things I've ever seen in my entire life. Coming up on hot staging next. Both engines cut off. Stage separation. Stage separation. Hot stage separation confirmed. Ship under its own power. I'm seeing I 6 can't wait for us to hear the sonic boom through Dan's mic. That is going to be incredible. It was so cool to hear the liftoff. And so once again, a successful on-time liftoff of Starship Flight 5. The ship has separated from the booster. The booster is there on your screen. It is making its way back to the launch site. We are going to attempt the catch using the chopsticks. We did hear the confirmation that the command was sent to the tower. We are go for catch. And in order to... Hey guys, we should just be about 30 seconds away from landing burn. It's going to happen in 3 phases. We're going to land 13 engines, burn off all of that velocity. Oh, we can see it coming down through the plume. Booster coming in hot for booster catch. And I have 13 of those Raptor engines in this view is incredible right now. You can see how fast this vehicle is moving on the left-hand screen. We're now down to 3 Raptor engines. We can see those chopsticks. I'm sorry, like, even at this day and age, what we just saw, that looked like magic. We are still going wild over here on this. Folks, this is a day for the engineering history books. This is a lot. Bueno, no sé vosotros, pero yo cuando vi esto me quedé sorprendidísimo. Yo creo que ellos esperaban que funcionara la primera. Estamos hablando de un artefacto enorme, un edificio de unos 25 pisos, que lo están cogiendo en LED. Bueno, no sé. Una cosa, vamos a ver otra vista de la captura desde una cámara montada en la propia torre. De 2 ganchitos que tiene al lado, nada más, el cohete. Bueno, y una cosa que me impresionó también es la nave cuando volvía estaba cayendo a plomo y volvía a una velocidad tremenda. Entonces en este vídeo se aprecia bastante esa velocidad, sobre todo al principio.
hacer un zoom. Aquí los motores están apagados, pero aquí se ve como llamas, posiblemente sea un escape de metano que se está incendiando esta zona. Pues se ve la llama de abajo que se apaga. Sí, bueno, eso las llamas a que veis que se crea un lateral que os apaga, realmente eso es el venteo y para que no se despresurizar los depósitos dejan salir metano. Lo que pasa es que al aterrizar así, los motores ir por debajo, las llamas llegaron allí y se prendió, pero realmente no era nada. Bueno, esto es después de volver. Los brazos le cogieron y le colocaron otra vez en el sitio de lanzamiento. Que esa es la idea que comentábamos antes, de que cuando todo esto funcione bien y esté terminado, lo cogerán, le colocan en el sitio de lanzamiento y está dispuesto para volar otra vez. Fijaros el aspecto que tiene, la verdad es que parece un avión volando, excepto esta zona de aquí, que tiene un desperfecto, el resto está muy bien. Aquí tenemos a los trabajadores sentados en la zona donde cogen el cohete. Para que tengáis una idea del tamaño que estamos hablando, fijaros las barras como son. Recuerda un poco a la gente de Nueva York ahí, los trabajadores. Lo hicieron por mucho así para buscarla. Y bueno, y han sacado hasta una camiseta conmemorativa de SpaceX. El sistema de brazos y tal le llaman Megasilla, que es como Godzilla pero mecánico, que coge el cohete. Esto pensar que para el proyecto Starship es tremendamente importante, porque no tiene ningún sentido si no pueden recuperar la primera fase. Bueno, pero no hemos acabado el vuelo. Tenemos la segunda fase todavía por ahí subiendo. Así que vamos a continuar a ver qué le pasa a la segunda fase. ¿Ya está completa? Claro, que saben que siempre different shapes, the flat version and the curved version allow us to cover a lot more of the surface area of the vehicle. Again, we need to protect every portion of it, so even those curved surfaces, and especially the hinge area, if you watch Flight 4, is really what we want to make sure that we protect. And yeah, Kate, these are very, very lightweight. But when you put 18,000 of them together, they add up to 10.5 tons, which is incredible. Now, we did mention earlier that the heat shield has been completely reworked. We can start to see that plasma now starting to build up on the side. It's not quite full plasma yet, but we are starting to see that color indicate that the heat is building up on the heat shield. And this is such a cool sight to see because you really never really have gotten to see this live before Flight 4. Yeah. And as Kate mentioned, it's getting a little more red, as you can see there on your screen. That means that heat is building up, but that's exactly what these heat shield towers are there for, is to protect against this plasma and this really, really extreme heat that the vehicle is going to see for about the next 10 more minutes or so. Vehicle to help slow the vehicle down for a vertical landing. Yeah. Now, entry is going to basically happen in 5 phases. The first is low drag, that lasts for about 3 minutes. Next is high heating, and beginning when heating increases above the right hand of your screen, you can see the altitude that the ship is, and it has been slowly making its way closer and closer to Earth. We're currently at about 63 kilometers from planet Earth, and you'll see that number trend lower and lower as 44. We are targeting a soft splashdown in the Indian Ocean, about northwest-ish of Australia, and we are attempting to, as we did on Flight 4, perform a flip maneuver as well as Starship is at maximum entry dynamic pressure, remains on a good trajectory. All right, so that is great news there. Like Dan, so at this point in time, we say transonic because certain parts of the vehicle, like the flap that you see on your screen, might be experiencing airflow faster than the speed of sound, while other parts of the ship may be experiencing airflow. Starship is in the soft sonic belly flop.
All right, so now Nice startup. Beautiful reflection of that landing run. you see the water just behind the ship. I think it is safe to say we have a ship in the water. Touchdown! What an incredible end to the Starship's journey. A live view from a buoy that we had out at the landing zone. An incredible view of the ship landing just about on target as they were calling out. Bueno, hemos visto que había unas boyas con cámaras en el sitio. Es decir, ha sido totalmente precisa. Ha llegado a donde debería llegar. Lo han conseguido también. Ha habido algunos daños, no sé si os habéis fijado, en las aletas. Estos. Aquí lo veis. Aquí lo veis un poco. En las bisagras, que es donde tiene un gran problema. Pero no tiene nada que ver con el vuelo anterior, que se quedaron medio destrozadas. Y esto realmente tienen ya una solución para ello. En la versión 2 del Starship, las bisagras, las aletas delanteras las suben, las alejan un poco de lo que es el escudo térmico, y entonces ya el flujo de aire no da directamente a la bisagra. Y con eso creen que ya lo conseguirán. Pero bueno, funcionó. ¿Qué salió bien? Pues bueno, todo. Prácticamente funcionó todo y esto. Esto fue increíble. ¿Y qué salió mal? Pues bueno, daños menores de la reentrada a la segunda fase. Bueno, y ahora el siguiente vuelo será el 6. En principio ya está casi preparado el Starship que hará el próximo vuelo. Yo creo que va a ser este año. Podría llegar a ser este mes, aunque no es probable que sea el próximo. Que veremos qué es lo que hacen. Ya faltan bastantes cosas, pero bueno. Fijaros que ya esto es un encendido de la prueba de motores de la fase que va a despegar en el 6. Lo que hacen es sujetan el cohete a la torre y encienden los motores y despegan. Bueno, esto está muy bien, pero recordar que esto es un prototipo todavía. Aún queda bastante para que sea una nave terminada. Es decir, lo primero que tienen que hacer es demostrar el control de la nave en órbita, para hacer ya la órbita completa y que les dejen posteriormente poder aterrizar. Es posible que en este vuelo de prueba que hay el próximo mes o así, lo hagan ya. Es decir, encender motores en el vacío, propulsores de gas. Necesitan poner un sistema de compuertas para el despliegue de satélites, porque ahora no tiene ni puertas. Es decir, no vale para nada. Necesitan demostrar el trasvase de combustible en órbita. Han anunciado la NASA, porque la NASA tiene un contrato con SpaceX en que esta nave va a llevar gente a la Luna. No van a despegar ni a aterrizar en la Tierra con ella, sino van a aterrizar en la Luna. Y es importantísimo el trasvase de combustible. Ya han dicho que esperan que antes de mediados del próximo año esté solucionado, que haya demostrado eso. Nunca se ha hecho el trasvase de combustible criogénico con esta cantidad en órbita. Y, por supuesto, recuperar la segunda etapa, lo que han hecho con la primera, segunda, pero fijaros que ya han llegado a lo que habían llegado en el vuelo anterior con la primera etapa, que habían llegado a aterrizar en el mar suavemente en el sitio adecuado. Es decir, yo creo que ahora ya podrían hacerlo con la segunda. El problema es que no pueden llegar hasta allí, porque no les dejan volar por encima de Estados Unidos. Bueno, y básicamente esto es lo que quería contaros. Lo único que, si os interesa el tema de Starship, pues posiblemente a principios del próximo año haré una charla en la que hablaré de la nave en sí, de lo que es capaz de hacer y cómo sería el tema de Marte, etc.
Porque acaba de anunciar que dentro de 2 años piensa enviar naves a Marte. Sí, eso es una cosa que Me hay parece que un más. Lo que plazo pasa muy que los plazos de Elon Musk son a veces un poco exagerados. Pero dice que sí, que en 2 años, el próximo acercamiento a Marte, dice que quiere enviar ya varias Starship. Sin gente, por supuesto. Y si sale bien, ha dicho que dentro de 4 años quiere enviar gente. A mí me parece posible tampoco. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy. La primera fase, ¿cuánto pesaba? ¿Cuánto venía a pesar? Pues el cohete entero anda sobre los 6.000 toneladas entero, por combustible. En la primera fase no estoy seguro, pero era como 4.000, no sé. ¿Y sin combustible, más o menos? Unas 300 toneladas. ¿Cuánto? Unas 300 toneladas en la aproximadamente. Tengo una pregunta para Irampo y una para ti. Bueno. La tuya es, ¿cuántas veces se ha calculado que sería capaz de reutilizarse el Starship? Sí, la Hombre, es muy pronto, pero ellos hablan de cientos de veces. Hablan de cientos de veces. Entonces, pero bueno, A mí me parece un poco más. es lo que pretenden, que se utilice muy rápidamente y muchas veces. A ver, no consiguen. Después estamos hablando de muchas cosas. Y la de Irampo es, ¿cómo el exoplaneta que se acaba de descubrir, cómo se sabe que no es un planeta enano? ¿De cuál hablas? Del que... ¿De cuál de ellos? El de... Bueno, en general, ¿cómo se sabe? No, ¿cuál de que hablando de eso? ¿Cuál de El más ellos? pequeño. ¿El pequeñito eso? ¿Un planeta enano? Bueno, no llega a la definición de planeta. Bueno, podría serlo, pero por el tamaño, la mitad de Venus es un poco más pequeño que Marte, demasiado grande para ser planeta enano. O sea, pues seguramente será redondo. Vale. A tanto como detectar por ejemplo, de velocidad de gravitatorio planetas enanos aún no hemos llegado, pero todo saltará. ¿Cuánto podría durar un viaje a Marte? Hablan de 5 o 6 meses. Y el problema que hay es que solo puedes viajar en el momento del acercamiento. Por lo tanto, si estás allí vas a tener que estar 2 años antes de volver. Porque no puedes volver hasta que estés cerca otra vez. No puedes volver cuando quieras. Y de hecho, el Starship cuando llegue a Marte no tiene combustible para regresar. Lo que pretenden es poder fabricar el combustible en Marte. A partir del CO2 de la atmósfera y a partir de agua que se sabe que hay. Y es una de las razones por las que usan metano. En los Falcon 9 usaban queroseno, que eso sería totalmente imposible fabricar en Marte, pero metano sí. En el primer vídeo que ha metido tu compañero, que hablaba de Júpiter, que se emite radiación, ¿no? Sí. Y no se puede... Tiene un campo magnético muy fuerte, entonces se aceleran las partículas y hace el efecto de una radiación muy potente. ¿Y no se puede aprovechar esa radiación, entre comillas, para alimentar un satélite? No, oye, te No pregunto. se conoce tecnología para hacerlo, pero en teoría pues, se podría aprovechar, pero no sé si se lo han planteado o no, pero de momento no se ha hecho. Al final es una complicación en este momento más que otra cosa porque... Porque ahora ya mucho, necesita estar blindado, muy blindado porque no llega la fund de la electrónica. Por eso tiene que estar muy blindado y tener mucho cuidado con las órbitas para que no se exponga demasiado. No se sabe cómo aprovecharlo de momento. ¿Cómo se dirige otra vez al punto de salida? ¿A través del GPS o...? Sí, ellos tienen sensores tanto en la torre como en el propio, que está comunicando continuamente entre ellos, están calculando qué distancia, qué velocidad está acercando. Hablan entre ellos dos, inicialmente por GPS, pero yo creo que el GPS no es suficientemente preciso. ¿Y qué sistema tiene? ¿Algún sistema de timón para poder...? Sí, tienen esas rejillas, ¿has visto que se mueven? Esas rejillas que tienen arriba son las que permiten ir a un lado. Y después los motores no están fijos, los motores se inclinan. Y entonces, cuando has visto que la nave iba así, de repente se pone así, es porque el motor está inclinado. ¿De acuerdo? Pueden dirigir los motores. Sí, pueden dirigir con los motores. Lo hace con los motores. Sí. ¿Y con las aletas? Las aletas cuando están apagando los motores, cuando está bajando, y al final con los motores, y también tiene chorros de gas en un momento dado. Sí, dándoles un poco más. Más y tal. No, parece complicado. Quiero hacer con el ordenador, claro. Se da precisión, vamos, porque
al milímetro. Pensar que tiene 9 metros de diámetro, que eso tiene que encajar perfecto. Es decir, estamos hablando de precisión de centímetros. Y el freno lo hace con los propios motores. El freno, cuando bajaba, de repente encendió los motores. Pues tenemos que ir poco a poco recogiendo. Pero bueno, si tenéis alguna cosa, hombre, sí. ¿Las rejillas se usan también en el cuando va hacia el espacio también o no? No, está fijas. Piensa que cuando ascienden no demasiado, ya la densidad de aire es muy pequeña. Entonces ya no pesa. Y además, al ascender sería un obstáculo para ariel de freno, para subir. Más Interesa orientado. para el bajar. Vale, vale.